Muy bien, pues muy buenas tardes. Antes que nada, un saludo a todos y agradecemos al comité organizador del CIE por la deferencia de haber aceptado nuestro trabajo. Estamos esta tarde con ustedes la maestra Margarita Rivas Vega, la doctora Patricia Guadalupe Clar Coronado, la maestra Carmen Cecilia Urquidi Miranda y su servidora, Ma Teresa González Barajas, para compartir con ustedes el trabajo que estamos llevando a cabo en estos momentos en nuestra universidad. Se titula Diagnóstico sobre posibles causas de deserción escolar en la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Navojoa. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues el objetivo es compartir con ustedes los resultados del estudio de diagnóstico sobre las posibles causas de deserción escolar en los alumnos del primer semestre de las licenciaturas de Comercio Internacional, de Administración de Empresas y de Contaduría de nuestra unidad académica. Estos datos fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta sobre posibles causas de deserción escolar, aplicada a una muestra estadística de los alumnos de estos programas educativos. La deserción escolar es uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones educativas en general y de nivel superior en particular. De ahí la importancia de conocer y caracterizar las posibles causas que lo originen, ya que este conocimiento permite establecer acciones no solamente correctivas, sino preventivas en beneficio de nuestros estudiantes. Para ello, la Universidad Estatal de Sonora ha diseñado un instrumento de captación para la encuesta sobre posibles causas de deserción, a fin de captar la percepción de los estudiantes sobre 7 factores, de acuerdo con la literatura, se relacionan con la deserción escolar. Estos factores son estrés por salud, desempeño académico, estrés académico, situación económica, influencia cultural, área laboral y empleo de las tecnologías de información y de comunicación. Les compartimos el método. Esta investigación es de carácter cuantitativo, no experimental, de tipo comparativo transversal. Este estudio se lleva a cabo en 2 fases. En la primera fase se aplica la encuesta a estudiantes del primer semestre de los programas en estudio. En la segunda fase, la que aún está en proceso, la encuesta se dirige específicamente a los alumnos desertores, es decir, aquellos alumnos que ya abandonaron nuestras aulas. Los resultados fueron obtenidos a partir de las respuestas de una muestra estadísticamente representativa de los alumnos objeto de estudio. Y estos datos fueron obtenidos a partir de un cuestionario de encuesta previamente validado mediante el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, y el análisis de fiabilidad. Con las respuestas captadas se llevó a cabo un estudio descriptivo, que es el que les estamos compartiendo, de los indicadores previamente construidos asociados con los factores de deserción, verificando el supuesto de normalidad de dichos indicadores mediante la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov, llevando a cabo posteriormente un estudio comparativo para cada uno de estos factores mediante un análisis de varianza de un factor, a fin de establecer la posible existencia de diferencias significativas entre las carreras objeto de estudio. Para el levantamiento de la información de la encuesta, se diseñó un cuestionario en Google Forms, el cual fue contestado por los alumnos del primer semestre de las licenciaturas que estamos analizando, y estos alumnos fueron seleccionados de manera aleatoria y a ellos se les proporcionó la liga para acceder al cuestionario de la encuesta. ¿Cuáles fueron los resultados? Los compartimos. En relación al tamaño de la muestra, disculpen, aquí la cintilla del Zoom me tapaba. En relación al tamaño de la muestra,
se determinó para la estimación de la proporción de alumnos con un potencial riesgo de deserción durante el periodo escolar en estudio, es decir, del primer semestre, con un valor esperado del 15%, con una confianza del 95% y un error de estimación del 5%. La muestra resultante fue de 40, 54 y 28 alumnos de las licenciaturas de Comercio Internacional, de Administración de Empresas y de Contaduría respectivamente. En cuanto a la validación del instrumento, los reactivos de captación que integran las 7 dimensiones, constructos o factores asociados con la deserción escolar fueron revisados por profesores de la Universidad Estatal de Sonora y profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán, estableciéndose de esta manera su validación de contenido. La validación estadística de este instrumento de 7 factores fue la siguiente. Para cada constructo o factor, la validación consideró la aplicación del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, así como el análisis de fiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach. Y aquí les presentamos a ustedes los resultados de la validación. ¿Qué tenemos? Que a nivel general, los factores más importantes relacionados con la deserción escolar son estrés por salud, estrés académico y gestión académica. Y con menor importancia, los relacionados con el desempeño académico y con el empleo de las TIC. En cuanto a los resultados del análisis de varianza de un factor, presentamos a ustedes, aquí tenemos los 7 factores y aquí tenemos cada una de las pruebas administradas. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, se presentan diferencias significativas entre licenciaturas con relación al factor asociado al factor de desempeño académico. Es el que nos marca diferencia estadísticamente significativa. Ahora bien, compartimos con ustedes algunas de las conclusiones que estamos trabajando y decimos que de acuerdo con los resultados obtenidos en las 3 licenciaturas analizadas, el estrés por salud, el estrés académico y la situación económica son los factores que se consideran pueden incidir de manera relevante en una eventual deserción escolar. En contraparte, los factores con menor incidencia fueron el desempeño escolar y el empleo de las tecnologías. Es muy importante subrayar que estos resultados corresponden a la percepción personal del alumno, es decir, si bien los alumnos consideran bueno su desempeño académico y su manejo de las TIC, perciben un nivel importante de estrés, principalmente en el propio ámbito académico, con relación a su situación económica y de manera más relevante se manifiestan estresados por cuestiones de salud. Es muy importante que les mencionemos que este estudio se llevó a cabo el año pasado, en el 2021, cuando estábamos con bastantes problemas por la situación que todos enfrentábamos. Consideramos que la realización de estudios como este y el análisis de los resultados mediante el empleo de la herramienta estadística son muy importantes para identificar, caracterizar y focalizar la problemática en torno a la deserción escolar y a partir de eso establecer estrategias preventivas y remediales. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo al interior de nuestra unidad? Con estos resultados se han organizado una serie de reuniones con los profesores de los programas educativos en estudio, se les comparte los resultados y se están en una lluvia de ideas para establecer estrategias. Ya se han detectado algunas estrategias, se están estableciendo aquellas estrategias que nos permitan mantener a nuestros alumnos en el aula. ¿Cómo la universidad puede hacer frente a esta situación y cómo la universidad puede aprovechar esta información y dar respuesta para que nuestros alumnos pertenezcan en las aulas y tengan un tránsito exitoso en su universidad?
Esto es lo que hasta ahora tenemos, estimados profesoras que nos acompañan, y compartimos algunas de referencias que estamos revisando. Continuamos con ustedes escuchando y aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Pasaríamos entonces a la siguiente mesa, que sería, a ver, se me desactivó aquí. Sería el siguiente trabajo, que sería el de Gabriela Erandi López Rodríguez y Moisés Martínez. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Les voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Erandi López Rodríguez. Yo pertenezco a la Oficina Divisional de Docencia y Atención a Alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la UAM Iztapalapa. Y el trabajo que les voy a presentar es referente al seguimiento al abandono de los alumnos de CBI Iztapalapa ante la pandemia por COVID-19. El contenido de este trabajo es, primero, darles un panorama respecto a lo que es el proyecto emergente de enseñanza remota, o como lo conocemos, PER, que implementó la universidad. Después les platicaré un poco respecto a cómo se hizo el cálculo de índice de abandono en UEAS. Sabremos qué se hizo, qué se utilizó y cómo se hizo. Posteriormente plantearemos los resultados para la división. Identificaremos algunas causas del abandono. Les mencionaré algunas acciones que se implementaron y finalmente platicaremos respecto a los retos que tenemos más adelante. Para comenzar, les comentaré un poco. El Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, o PER, es el programa que implementó la Universidad Autónoma Metropolitana a raíz de la pandemia por la COVID-19. Entre sus características tiene que es contingente, multitecnología, flexible e incluyente. En esta parte, la parte flexible se refiere a que da una facilidad en los procesos administrativos, es decir, tenemos facilidad para que nuestros chicos puedan darse de alta o de baja en las UEAS o materias en cualquier momento del trimestre. A nosotros, ¿por qué nos interesa esto? En nuestra oficina trimestralmente se calcula un indicador que le llamamos índice de abandono a UEA. Este índice de abandono a UEA se va a ver afectado directamente por las bajas. Vamos a platicar un poco también respecto a cómo se hizo el cálculo de este índice de abandono a UEA. ¿Qué se hizo? Bueno, nosotros recibimos al principio del trimestre una base de datos en donde contenemos a todos los chicos que están inscritos después del proceso de altas, bajas y cambios, es decir, al inicio del trimestre. Posteriormente, a la semana 6, recibimos una base de datos en alcance que nos dice cuántos chicos quedaron después de un proceso de bajas. De esta manera, nosotros podemos saber cuáles son las bajas. A raíz de la flexibilidad del PER, entre su normativa, se tomó que las bajas o renuncias dejaban de contabilizarse. Por esta razón, nosotros requerimos desarrollar un procedimiento que nos permitiera rastrearlas para poder seguir manteniendo nuestros indicadores vigentes. Una vez que tenemos calculadas estas bajas por esa diferencia que hicimos, nos vamos a nuestro histórico de Cardex y renuncias y las sustituimos como las renuncias. De esta manera, contando los inscritos que teníamos al inicio del trimestre y las renuncias que tuvimos a raíz de esta diferencia, podemos calcular nuestro índice de abandono en UEA, que se refiere al número de renuncias que tenemos en cada UEA respecto al número de inscritos que teníamos al inicio. Vamos a ver ahora qué utilizamos para poder hacer este cálculo. Bueno, normalmente utilizamos Excel, pero nos limita en la cantidad de filas que podemos manejar. Por ello recurrimos a CSV porque es compatible con Excel, pero además es compatible con nuestro procesador de SQL, que es el lenguaje que estuvimos utilizando para poder procesar. Usamos, como les comento, el lenguaje SQL y este se implementó en un software que se llama DB Browser for SQLite, que es muy amigable, es una interfaz muy fácil de usar y nos permite modificar fácilmente cualquier archivo, además de que también es compatible con CSV y con Excel. Y para los gráficos utilizamos Excel. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esta es la parte más técnica. Las bases que nosotros tenemos contienen los datos de los chicos, contienen su matrícula, la materia a la que estuvieron inscritos
el grupo en el que estaban inscritos, el plan o licenciatura a la que están cursando y el número de trimestre. Este número de trimestre nos va a identificar en qué trimestre están cursando, es decir, en la UAM Iztapalapa tenemos 3 tipos de trimestre, invierno, primavera y otoño, y con este número de trimestre los vamos a estar identificando. Una vez que se unen las bases para identificar cuáles son los vacíos, entonces le damos formato a esas bajas. Todos estos chicos que nos dan ese vacío representa que ya no continuaron en el curso. Esto se va a sustituir en nuestro histórico de Cardex y renuncias, dándole el formato que corresponde. Y a partir de ahí lo vamos a contar, vamos a contabilizar tanto los inscritos como las renuncias y calculamos el abandono. Lo vamos a filtrar por trimestre y por plan y de esa manera podemos obtener resultados para cada trimestre y para cada licenciatura o a nivel global si no lo filtramos por plan. Ahora vamos a ahondar un poquito más. La primera parte del proceso. ¿Cómo unimos nuestras 2 bases de inscritos para calcular nuestras bajas? Bueno, en el DB Browser con un lenguaje SQL seleccionamos todos nuestros datos del histórico de inscritos en semana 1 y lo vamos a unir con nuestro histórico de semana 6. ¿Cómo lo unimos? Pues vamos a hacer que coincida la matrícula con la materia, con el plan, con el trimestre y con el grupo en el que estaba inscrito el chico. Aquí estamos seleccionando únicamente las licenciaturas de la 22 a la 174, que son las que corresponden a nuestra división, Ciencias Básicas e Ingeniería. Tenemos datos de las otras divisiones, pero en este momento no eran de nuestro interés. Y vamos a seleccionar el número de trimestre, que es también de nuestro interés. Ahora, para sustituir esto en nuestro histórico de Cardex y renuncias, vamos a tomar, estas son las bajas de UEA, que calculamos ya a partir de nuestro programa anterior, y lo vamos a sustituir en nuestra base, directamente también en DB Browser. Entonces, en ese histórico de Cardex y renuncias, lo único que tenemos que hacer es copiar, pararnos en la celda de hasta abajo y pegar. Para calcular ahora sí nuestro indicador, que es lo que nos interesa, vamos a hacer un conteo de renuncias y conteo de inscritos. Eso también lo puede hacer nuestro programa, usando un contador en donde le decimos que nos cuente las renuncias y los inscritos. De esta manera nos va a arrojar nuestros datos en donde nosotros en una parte superior al programa le estamos solicitando que nos los despliegue por trimestre, nos despliegue cuántos inscritos tenemos, cuántas renuncias y además nos calcule directamente el índice de abandono. Ahora vamos con los resultados. Como pueden ver, esto nos permite calcular los resultados del número de trimestres del interés que tengamos. Pueden ser 10, 15, los que queramos y poder ver y monitorear a través del tiempo. Aquí nuestros resultados nos dan que justamente en el trimestre 20I, que fue cuando inició la pandemia, tenemos el pico más alto de índice de abandono. Esto pues es evidente y es normal porque hubo un cambio muy drástico en todo el mundo y esto afectó directamente también a los estudiantes. A raíz de esto, platicando con otras compañeras dentro de la oficina, logramos identificar algunas causas de abandono, como fueron la enfermedad ya sea de los alumnos o de algún familiar, pérdidas personales, falta de acceso a la tecnología, pérdida de empleo o estrés por el aislamiento. Esto hizo que nuestros números se incrementaran mucho en nuestro índice de abandono. Para ello, la dirección implementó ciertas acciones como fue, por parte de algunos docentes se implementaron asesorías en línea para que los chicos tuvieran un mayor soporte, tutorías grupales, programación de OEAs fuera de la programación habitual. Por ejemplo, la materia de cursos complementarios solo se implementa una vez al año. Sin embargo, en esta ocasión se implementó 2 veces al año para que los chicos tuvieran oportunidad de volver a cursarla. Cursos en línea para docentes, apoyo a los estudiantes por parte de la UAM con un programa en donde se les brindaba tablets para que ellos pudieran tener acceso a sus clases. Finalmente tenemos la parte de los retos. ¿Qué podemos seguir haciendo para sacar provecho de esto que ya se implementó, de esta programación que ya se tiene? Lo que se sugiere es adecuar la consulta que hicimos en SQL, ya que el lenguaje es muy amigable y nos permite modificar muy fácilmente las cosas, para calcular, además de los índices de abandono, los índices de aprobación, es decir, cuántos alumnos están aprobando. En vez de contabilizar las renuncias, se contabilizan las calificaciones aprobatorias. Los índices por coordinación.
nosotros en la oficina contamos con una base de datos de las materias que tenemos y a qué coordinación pertenecen. Entonces, uniéndola dentro del mismo programa, podemos filtrar por coordinación, por profesor, puesto que contamos con sus números económicos también, o por UEA, filtrando por las claves que también manejamos. De esta manera, esta consulta nos permite sacar muchos datos en un solo trabajo. Y a final de cuentas, nada más me resta agradecer al doctor Moisés Martínez Vares, que fue quien colaboró en este proyecto, a la doctora Rubicelia Vargas Fosada, que fue la anterior coordinadora de la oficina y fue quien nos apoyó al inicio de este seguimiento de indicadores, la doctora Raquel Valdés Cristerna, secretaria académica de la división, que apoyó en la revisión del proyecto, a la Oficina de Divisional de Docencia y Atención a Alumnos y a todas mis compañeras, que son las que también aportaron datos para el trabajo, y a la Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería, por permitirnos seguir haciendo rastreos de información. Muy bien, muchas gracias, Gabriela Erandi. Entonces, ahora procederíamos a la siguiente mesa, el siguiente trabajo, que sería el de Lorena Oliver Villalobos y María Guadalupe Castillo Tapia. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Agradezco mucho la oportunidad de poder con ustedes poder compartir los hallazgos de esta investigación que se realizó de manera conjunta con Lorena Oliver y con Rocío Morales Loperena y una servidora de las tres de Guamas Capotzalco. Uno de los puntos aquí importantes es que este trabajo se realiza en principio dentro de dos grandes elementos, que es el PER y también el PROTEM. No me voy a referir mucho a esto, ya Randy, que me antecedió en el uso de la palabra, dio a las indicaciones de cómo y en qué consiste este programa del PER, que es el Programa Emergente de Enseñanza Remota. Bueno, nosotros partimos de una hipótesis en donde fundamentalmente nosotros identificamos cómo, a pesar de los esfuerzos institucionales para dar continuidad a las actividades de docencia, la falta de conectividad y los problemas emocionales juegan un papel importante en la continuidad o abandono escolar durante la pandemia. Y en este sentido, es importante también tener presente que el objetivo de esta investigación es identificar los principales factores que inciden en la retención o el abandono entre el alumnado de la licenciatura en Administración de la Guamas Capotzalco en los tiempos de pandemia. Fundamentalmente, partimos o tenemos esta pregunta en donde nos hacemos cuáles son las dificultades que atravesaron las y los alumnos de nuestra licenciatura, de la licenciatura en Administración, justamente durante los tiempos de la pandemia. Entonces, con este propósito, la metodología que seguimos es tomar en cuenta, de acuerdo con el Archivo General de Alumnos, una serie de indicadores en donde tomamos en cuenta el ingreso a la licenciatura en Administración entre 2015 y 2020, lo cual nos arrojó un número de 2,334 alumnos. De acuerdo con esto, nosotros diseñamos un cuestionario, el cual se envió al 15% de los alumnos activos. En este sentido, fueron 168 alumnos y a alumnos también no reinscritos, en donde obtuvimos una respuesta de 160, 30% de los cuales nos respondieron son hombres y 70% mujeres, y aquí es importante tener presente que en la licenciatura en Administración tradicionalmente hemos encontrado un número mayor de alumnas que de alumnos. En este sentido, tenemos un total de 160 respuestas y 156 de las cuales tienen actividad académica y 4 no reinscritos durante el trimestre 21P. También es importante destacar los, digamos, rubros
en que se centró nuestro cuestionario y que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Fundamentalmente, los rubros son cómo vive la pandemia en términos laborales y de salud físico, emocional, los alumnos. ¿Cuáles son las condiciones previas durante la pandemia, previas y durante la pandemia? También, ¿cuál es la percepción del programa emergente de enseñanza remota entre los alumnos? Y por último, ¿cuál es la continuidad o abandono escolar durante la pandemia? Todo esto resumido de manera muy rápida porque nos queremos centrar fundamentalmente en los resultados. Entonces, dentro de los principales resultados, nosotros encontramos que el 49.2% de los alumnos que han trabajado durante la pandemia considera que requirieron el mismo tiempo de dedicación para su trabajo, mientras que el 47.5% señaló que dedicó mayor tiempo a su trabajo y solamente un 3.4% indicó que dedicó menos tiempo. También otro de los aspectos importantísimos fue que en la mayoría de los hogares de los alumnos encuestados enfermaron entre 1 y 3 integrantes y en más del 40% de los hogares falleció algún familiar cercano. Entre el 35 y el 38% del alumnado señala que casi siempre tuvieron insomnio e inestabilidad económica, ansiedad, soledad, incertidumbre, depresión y agotamiento, siendo justamente la depresión y el agotamiento las circunstancias que superaron entre las dos el 50% de las menciones entre el alumnado que respondió siempre o casi siempre como primeras respuestas o como únicas respuestas en este cuestionario. Por otro lado, también es importante dentro de estos resultados identificar que a pesar de que el 35% de los alumnos tuvieron emociones negativas durante la pandemia, solamente el 3.8% tomaron cursos o talleres de salud emocional. Y esto es sumamente importante porque este dato es interesante, ya que fue una de las primeras acciones institucionales de nuestra universidad, de la UAM Azcapotzalco, entre marzo y agosto de 2020, y que estuvo a cargo justamente a través de la coordinación de docencia, el ofrecer talleres de apoyo en salud emocional. Por otro lado, también es importante mencionar que 2 estudiantes señalaron en su momento padecer violencia intrafamiliar y esto dentro de todo este contexto que nos dio justamente el encierro en ese momento. Y por otro lado, 15 mencionaron vivir situaciones de violencia de género al interior de los hogares. Situación que se presenta fundamentalmente y mayoritariamente entre las mujeres. Sin embargo, es importante mencionar que el instrumento no nos permitió identificar si esta situación se presentó de manera constante en el hogar previo a la pandemia, previo al encierro, o si se derivó en su momento a raíz digamos, de la pandemia. Por otro lado, también dentro de los resultados, en donde quisimos ver, porque como se mencionó hace un momento por la ponente que me antecedió, uno de los rasgos fundamentales del PER es que es un programa incluyente. Entonces, uno de los resultados que nosotros tenemos es que la conectividad del mismo se nos está mencionando a través de este cuestionario que el 46% comparte internet y computadora con 1 o 2 personas más en el hogar, mientras que el 17% lo comparte entre 3 y 4 personas. Y este dato es muy importante porque no es lo mismo tener acceso a internet que calidad de la conexión, porque esto puede estar de alguna manera determinando el éxito de la
forma en que estuvieron llevando a cabo sus actividades de manera remota. También en este sentido es muy importante precisar que al principio se les aplicó a los alumnos y se determinó y se hizo un estudio con base y para determinar ciertos aspectos referentes a los recursos con los que contaban, y que es importante precisar que la institución ofreció apoyo tanto bajo la forma de tablets como en su momento un tipo de ayuda de tarjeta para que los muchachos pudieran llevar justamente a cabo sus actividades de enseñanza remota. Otro de los aspectos, otro de los rubros fue justamente en relación a cómo fue este esfuerzo dentro del PER. Entonces, el 20% señala haberse adaptado sin ningún problema al PER, mientras que el 65.4% considera que requirió un mayor esfuerzo para adaptarse a la enseñanza no presencial. Por otro lado, entre el alumnado, el 45% prefiere estudiar en modalidad presencial, y esto, si ustedes observan, empata mucho con el 45% que también prefiere la modalidad virtual, y solamente un 10% nos dicen que se ajustan a esa modalidad de tipo mixto. Es decir, si ustedes pueden observar, los resultados nos aparecieron de manera como muy, muy similares. Por otro lado, el 69.2% sabe explicar los temas de manera remota. Nos dicen esto en relación con los profesores, porque también nos vimos dentro de esta percepción cuál es esa percepción que tienen en términos de la valoración con respecto a sus profesores. Nos indican que el 64.7% de los profesores son empáticos con los estudiantes y que el 64.7% son innovadores en los aspectos de docencia y de llevar a cabo esa actividad de tipo no presencial. Por otro lado, también es importante en relación al rubro 4, uno de los puntos aquí centrales es que nos indican que si bien es cierto que hay factores de carácter personal que inciden en el abandono temporal de los estudios, entonces, o en la parte de lo que es la continuidad también en su momento, también es importante mencionar que, y esto dado por los problemas emocionales, nos indican que los factores institucionales tienen, en su caso, un mayor peso en las pausas de los alumnos. Y esto, sin lugar a dudas, contrasta de manera importante con la hipótesis que nos planteamos al principio en este trabajo. Uno de los puntos centrales es que el encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés, la presión por la situación económica, no son, en este caso, para este estudio particular, factores decisivos para el abandono escolar. El alumnado que no se reinscribe en un periodo específico no se autopercibe en una situación de abandono escolar, sino que consideran que se encuentran en una pausa en la trayectoria académica con una expectativa de retorno próximo. Y aquí es importante también mencionar que la flexibilidad que dio en su momento el PER de poderse, muchos de ellos inscribir, por ejemplo, en blanco, o en su caso llevar una UEA solamente, o en su caso también de pronto no, el que no se les considera una calificación no aprobatoria, también de alguna manera se está reflejando en estos resultados. Quedan 2 minutos, por favor. Muchas gracias.
Ya para terminar, nada más como reflexiones finales, uno de los puntos entonces que teníamos al inicio de esta investigación era la hipótesis de que los factores físico-emocionales jugaron un papel importante en la interrupción de los estudios durante la pandemia. Sin embargo, el rezago académico y el abandono no son fenómenos unicausales, sino que son consecuencia de un cúmulo de circunstancias que afectan al estudiantado, pero siguen teniendo un mayor peso los factores de carácter institucional sobre los personales. En el caso específico de la licenciatura que nos ocupa, como el empalme de horarios, la falta de apertura de grupos, en otras palabras, los temas considerados como personales, como contagios, depresión, ansiedad, incertidumbre económica, no son un factor decisivo para el abandono escolar, y también por otro lado que hay un impacto en la salud emocional y que el alumnado ha presentado afectaciones de diversa índole, como heridas económicas, agotamiento, desgaste laboral y personal, pero que hay una fuerte presencia de sintomatología de ansiedad, insomnio y depresión que habrá que llevar y que seguir de cerca, porque aún en este momento no conocemos el alcance postraumático de la pandemia. Esto sería todo. Muchas gracias a nombre de las ponentes. Gracias. Gracias, Lupita. Bueno, pues entonces tendríamos un tiempo para comentar, para hacer preguntas, y pues yo dejo, tendríamos alrededor de 15 minutos inicialmente, pero bueno, fuimos bastante económicos en el tiempo y ahorramos ahí algunos minutos que igual podemos utilizarlos para la discusión y tener pues quizás una retroalimentación con los trabajos que presentaron, y sería bueno que lo pudiéramos hacer. Adelante, si alguien tiene una pregunta. Una pregunta para Margarita Rivas que envían, y nos dicen que si podrían compartir alguna de las estrategias que han pensado o diseñado para fomentar la retención de alumnos a partir de su estudio. Bien, mire, la semana pasada participamos en el Foro Estatal de Análisis para la Armonización Normativa derivada de la Ley General de Educación Superior. Ahí pues presentamos dos propuestas derivado pues de este trabajo que se elaboró, ¿no? La primera de ellas nos decía que uno de los factores que nos observamos en esta investigación que inciden en la deserción escolar es la situación económica. Entonces, nosotros la propuesta era que se hiciera un convenio entre el Estado, la institución educativa y el sector privado, siendo la institución educativa como un tipo de enlace entre la empresa y el estudiante. La institución educativa se encargaría de decir o de analizar quién sería el alumno adecuado para hacer este convenio. El sector privado se encargaría de aceptar al estudiante y pagar parte de su sueldo. Obviamente, pues el empresario recibiría a cambio una prestación de servicio por parte del estudiante, y a la vez pues también le permitiría el obtener una prestación de servicio y al mismo tiempo otorgar al estudiante la facilidad para seguir con sus estudios. Y el Estado podría ser participante complementando el sueldo del estudiante trabajador. Creemos que este convenio entre estas tres instituciones sería adecuado para lograr que el estudiante lograra su meta profesional. Por otro lado, otro de los factores que vimos como posible causa de la deserción escolar, pues es el estrés académico, el cual, pues, según los estudiantes, es causado principalmente por el exceso de tareas y actividades escolares. Entonces, la propuesta es que se formen comités que estén formados por los docentes por programa educativo y por generación de alumnos, y a la vez participe un comité de alumnos por el mismo programa educativo, siendo parte detonante, pues aquí el docente encargado, que pudiera ser también el tutor de ese grupo.
y donde participe un pequeño grupo de alumnos que ellos podrían ser el portavoz de sus compañeros para que al final, como comité, decidan el número de tareas o actividades que los alumnos tuvieran que realizar, evitando o disminuyendo un poco el estrés académico. Estas fueron las propuestas que presentamos y que al final pues son sobre las que estamos trabajando. Muy bien, Margarita, gracias. Tengo otra pregunta que sería como en general para todos los temas que se presentaron. Y es lo siguiente, en diversas mesas se ha hablado cómo el estrés o ansiedad estuvo presente en un porcentaje importante de los alumnos. ¿Consideran que ya se solventó este elemento o aún se necesita presentar estrategias institucionales para atención de los alumnos y profesores? Adelante, Lorena. No te escuchamos. Ya. Bien. Gracias. Gracias, Sandra. Creo que sí es importante ver esta parte porque no se ha estudiado bien o no se conoce el alcance, el impacto que tuvo estos elementos de estrés y ansiedad. Y aunque ahora han disminuido un poquito más debido a que ya tanto los estudiantes como los propios profesores pueden salir un poco más. El nivel de estrés y ansiedad, sobre todo en 2020, fue muy elevado. En el estudio que nosotros hacíamos y que he escuchado que en las otras mesas también se ha compartido esta sensación, es que casi el 50% de los estudiantes vivieron alguna situación de estrés, de ansiedad, incluso de depresión, y que son temas que no logramos ver el alcance que esto va a tener a la larga, en el mediano y en el largo plazo, en su aprendizaje tanto profesional, pero también en su propia formación como profesionistas. Y estos temas hay que cuidarlos. Si bien es cierto que las universidades realizaron diversas acciones para atender y mitigar los efectos, pues veíamos, al menos entre los alumnos de administración, que en realidad ellos estaban muy ocupados por otras preocupaciones de término académico, más que el aspecto emocional. Entonces creo que no debemos quitar el dedo del renglón de estar cubriendo esta situación emocional que sí va a impactar en su aprendizaje. Se han hecho talleres, se han hecho cursos, se da asesorías, sin embargo creo que hay que enfatizar mucho en eso, en que son escuchados, que son importantes y que con o sin pandemia la realidad ha cambiado, la forma de interactuar, la forma de aprender, o sea, ya no es lo mismo el valor simbólico del aula, lo decían hace rato en uno de los trabajos, o sea, todo esto se ha modificado y entonces debemos ajustarnos y reajustarnos a estas nuevas modalidades y a estas nuevas formas de trabajar, de aprender y de convivir. Entonces, sí creo que las universidades no debemos dejar de lado todo el aspecto emocional, pero no solo de los alumnos, sino también del personal docente, del personal administrativo, es decir, de toda la comunidad. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más en esta pregunta que era general? ¿O paso a la siguiente? Bien, esta sería para Iztapalapa y preguntan que dentro del sistema de indicadores que están construyendo, se ha planteado la incorporación de la variable emocional. De ser así, ¿cómo la estarían incorporando? Bueno, muchas gracias. La verdad es que en este momento no se había considerado porque hasta cierto punto nuestros indicadores en este momento son cuantitativos. La variable emocional es más una variable cualitativa, entonces el ligarlas no lo tenemos muy claro cómo. Quizá podríamos ligar a partir de rastrear quiénes son los chicos que estuvieron acudiendo a solicitar apoyo psicopedagógico dentro de nuestra oficina y monitorear cuáles fueron sus motivos, pero en este momento como tal no lo habíamos contemplado. Bien, gracias. Yo tengo una pregunta, igual es para Iztapalapa,
justamente va un poco relacionada con esta cuestión que acaban de comentar. Si bien ustedes hicieron como este estudio en el PER y que fue más bien de carácter cuantitativo, también no sé si consideraron justamente esta flexibilidad de la que ya mencionó Azcapotzalco con respecto a la flexibilidad que tuvo el PER y que incluso hoy ya tiene el PROTEM, si han considerado cómo esta flexibilidad estaría impactando justamente en la deserción, porque si bien, por ejemplo, Azcapotzalco detecta que no necesariamente la deserción está siendo como por cuestiones más, digamos, de carácter psicoemocional, sino que están también identificando que son justo por la estructura, que quizás en el caso de ellos identificaron que por quizás toda esta flexibilidad, no sé si Iztapalapa lo está considerando. En ese aspecto, sí estamos haciendo un seguimiento referente a, por ejemplo, nos percatamos de que a raíz de esta flexibilidad, los estudiantes estaban inscribiendo una mayor cantidad de materias de las que podían llevar anteriormente. Esto impactó en el hecho de que al llevar un exceso de materias no estaban logrando dar el ancho con todas y entonces había o sea, se incrementó también la deserción por esta situación. Por ejemplo, inscribían alrededor de 5 o 6 materias y terminaban dejando 2 o 3 inscritas porque la carga que les implicaba era mucha y a raíz de esta flexibilidad de poder tener, a lo mejor inscribir un poco más de materias, que no la parte de que el llegar a las 5 NEAs no era una baja reglamentaria, el que las NEAs no se estaban registrando, impactaron. Esto sí lo estamos detectando con otros indicadores que también hemos estado trabajando en la oficina. Y efectivamente, como dices, Capozalco, no es únicamente la parte emocional la que está impactando, o sea, es una cuestión también académica en la que ellos no están logrando dar el rendimiento porque quisieron abarcar demasiado y al darse cuenta que no pueden, terminan desertando. Sí, bien, gracias. Hay una pregunta más igual, que es si en sus estadísticas dieron seguimiento a los que llevan menor carga académica en comparación con trimestres normales y si esto se modificó. Efectivamente, nosotros tenemos un indicador de cuántas UEAs en promedio cursan los chicos. Este indicador también se modificó a raíz de, o sea, podemos ir rastreando los trimestres anteriores al PER. Cuando se implementa el PER, vemos una modificación también en ese indicador en donde nuestro promedio de UEAs que están cursando los chicos incrementa. El número de UEAs reprobadas no lo podemos monitorear tal cual porque debido a la flexibilidad, el registro de NAs sufrió modificaciones. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? A mí me gustaría hacer un comentario como general porque si bien yo sé que ahorita el enfoque fue justamente durante la pandemia, quizás valdría la pena pensar en cómo o cuáles serían las afectaciones post pandemia, sobre todo ahora que ya se está abriendo y regresando a las actividades. A mí me parece que quizás algunos estudiantes puedan tener justamente esta preocupación del regreso, del estrés que incluso pueda generarles regresar, reincorporarse a las actividades después de prácticamente 2 años. Estamos a unos días de cumplir los 2 años del confinamiento y a lo mejor valdría la pena quizás con los estudios o los avances que tienen ustedes en sus investigaciones que se pudiera quizás por ahí ir cubriendo esta parte de la pospandemia, porque yo creo que sí va a generar cierto estrés para muchos regresar, no solamente para alumnos, sino incluso para quizás los académicos y por supuesto también, como bien lo mencionó Lore, también pues a toda la comunidad, incluyendo el personal administrativo. Sin embargo, creo que para los alumnos puede ser un nivel de estrés quizás diferente, porque aunque si bien quieren regresar y tienen como esta sensación de volver a interactuar y de vivir la vida universitaria, también para muchos puede resultar muy estresante
porque justamente también hay factores económicos que todavía no están cubiertos al 100% y que no es lo mismo regresar y volver a gastar en pasajes, alimentos y demás. Y además, aunado a eso, pues todavía con cierta incertidumbre de vivir un probable contagio o no, no lo sabemos, ¿no? Porque pues esto todavía no está. Y que cómo pudiera esto afectar justamente su trayectoria y su desempeño académico y que pudiera haber quizás una posible deserción. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario más. Pues yo nada más felicitar todos los trabajos muy interesantes, también el de la maestra Margarita Rivas, María Teresa González y Patricia Guadalupe, muy interesantes. Con Juan, pues compartimos muchas de los proyectos y de las dolencias, entonces es bien interesante ver también cómo se están haciendo los estudios de seguimiento, de abandono desde otras unidades académicas con una perspectiva diferente. Pues felicidades por lo que están haciendo. Creo que por ahí hay una pregunta también de Rocío. Sí, Rocío, adelante, por favor. Y pues igual, nada más comentar que justamente me tocó moderar una mesa en la mañana muy interesante de tutorías y ahí hablaban justamente lo que pasó en este periodo de la pandemia. Yo hacía la reflexión en mi interior, no lo comenté en su momento, pero ahorita se los comparto, acerca de si se ha hecho este seguimiento de estas generaciones que sufrieron la pandemia, pero bueno, también yo comentaba cómo lo vamos a abordar nosotros desde la perspectiva de que algunos alumnos entraron a la universidad, les toca la pandemia, pero las generaciones que sí se insertaron durante el ingreso totalmente de la pandemia, ¿cómo lo van a vivir esta reintegración a la comunidad? Ellos no conocían la universidad, o sea, fue virtual, o sea, si acaso fue un tour virtual, ¿cómo la van a vivir y cómo van a estar pues pasando todo este proceso, ¿no? ¿Cómo van a llevar esta parte de la reinserción, las materias, todos los procesos que están pasando, ¿no? O sea, sí es una parte muy interesante que tiene que ser abordada y darle seguimiento, pues, temporal. O sea, estas generaciones pandemia, ¿cómo van a egresar también? O sea, ¿qué efectos va a tener esto en su formación? ¿Salen mejor preparados? O sea, porque veíamos en la conferencia magistral que nos presentaron cómo esto de la hora invertida no está funcionando tanto, ¿no? O sea, debe de haber mucho compromiso de parte de los estudiantes para que se genere mayor conocimiento, ellos aprendan efectivamente. Esto se está dando con estas generaciones que están viviendo este proceso. Sí, Rocío, gracias. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Bien, pues si no... adelante, por favor, Gabriela. Bueno, respecto a lo que comenta, nosotros justamente estábamos analizando esto dentro de la oficina. Tenemos un poco de temor respecto a las nuevas generaciones pandemia, porque la flexibilidad del PER y del PROTEM hacen que ellos no tengan una visión clara respecto a, por ejemplo, las bajas reglamentarias cuando llegan a sus 5 NAs en una UEA o cuando cumplen una cantidad de NAs en el TG o cuando cumplen los 10 años reglamentarios. Esta parte ellos no la han vivido, no la conocen como tan de cerca porque cuando ellos entraron tienen una visión distinta, que es el PER y el PROTEM. Entonces, ahora hay que ver justamente lo que dicen, hacer un seguimiento para ver cómo les va a afectar a estas generaciones pandemia toda esta flexibilidad y todo este cambio en el que ellos entraron y que ahora cuando se vuelven a adaptar a lo que es la vida universitaria con la legislación, llamémoslo así, normal, ¿qué tanto también va a afectar en que ellos empiecen a desertar?
Gracias. Bueno, pues si no habría más preguntas, entonces podríamos dar por concluida la mesa de trabajo. Y bueno, efectivamente también, al igual que ya lo hizo la doctora Oliver, pues podríamos, yo me sumo a la felicitación de sus trabajos, de sus investigaciones, de los resultados, y pues agradecer que se hayan compartido en este espacio. La verdad es que siempre es un gusto poder estar en el CIE y escuchar los avances y trabajos que se van haciendo en los distintos espacios universitarios. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, yo daría por concluida esta mesa y agradecerles a todas y cada una su presencia aquí y pues un gusto haberlas escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.